Significado de los números. Bueno, muy bien. Llegamos a nuestra estación. Es muy bueno estar aquí porque vamos a aprender algo obviamente nuevo acerca de esto de los números. Este aspecto, esto no es numerología, siempre lo aclaramos. Estos son los significados de los números en la Biblia. ¿Qué tipo de significados usualmente son más fuertes en algunos números? Hemos hablado ya del número 1 al número 8, completando la lista, qué significados espirituales tienen, cómo se aplican y demás. Hoy estaremos por el número 9. Será un poquito difícil el número 9, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple y más claro posible. ¿Qué significa bíblicamente el número 9? Bueno, para entender qué significa el número 9 vamos a tener que ir un poquito a la historia de la Biblia. El número 9 significa principalmente final de lo malo, culminación con la etapa mala o culminación de una etapa, podríamos decirlo. Pero lo podemos asociar a una etapa mala en cuanto, por ejemplo, vamos a ver que después del año 9 del reinado de Oseas, 9, Segunda de Reyes 17:6, pueden leerlo ustedes luego, Oseas se porta mal con Dios, es un rey malo. Recuerden que el reino estaba dividido, al norte estaba el reino de Israel, al sur Judá, eran un solo pueblo, pero tomaron diferentes nombres. El año 9 de su reinado finalmente cae ese reino del norte, que es Israel. Recuerden que después de la muerte de Salomón, el reino se divide en el norte y en el sur, al norte de Israel. Oseas es el último rey después del cual cae en manos de Asiria, el cual toma Samaria, lleva cautivo a Israel. Entonces el 9 aquí está asociado a la finalización de una etapa mala, de algo malo, cuando Dios le da una culminación a algo malo, a una etapa mala. Esto es fuerte, digamos, alguno dirá, pero no será una mera casualidad. No, porque luego lo vamos a ver en Segunda de Reyes 25:1, que el Señor vuelve a mostrar esta culminación de una etapa cuando a los 9 años del reinado a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. 9 años de su reinado, entonces Dios da otra vez fin, pero esta vez al reino del sur. Son 9 años ligados a dos puntos finales que le pone Dios a etapas de maldad. Principalmente el número 9 está asociado a un punto final, culminante en su mayoría de la maldad, ¿no? Asociando a estos dos reinos que caen justo, relacionados directamente con el número 9. Alguno pensará diciendo, ¿serán los únicos significados del número 9? No, ciertamente tenemos algo más. Si bien está hablando de algo consumado en cuanto a la maldad, consumar el mal, terminar con lo malo, recuerden que Jesús dijo, consumado es. Dice la Escritura que a la hora novena, el Señor clama a la hora novena y entonces dice, consumado es. Esto haciendo alusión a, obviamente, el Señor exclama, esto está en Marcos 15:34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío. Y en esa misma hora, el Señor luego dice, ya está todo consumado. Algunos decían, viene a llamar a Elías para bajarle. Entonces el Señor Jesús dio una gran voz y expiró. Esto es en el verso 37. Y obviamente el Señor dijo, ya está todo terminado, está todo consumado. Es decir, la etapa se había terminado. Él iba a acabar la maldad del hombre en un día, dice la Escritura. Acabaré con el mal en un día, según la palabra. Y esto obviamente se cumplió. Pueden buscar la misma historia en Mateo 27, verso 46. Van a ver exactamente lo mismo, ¿no? Cerca de la hora novena, llama Eli, Eli, lama sabactani, dice,
Y luego, en el verso 49, decían, llama a Elías, pero Jesús clamó a gran voz, entregó su espíritu, y allí se consumó el plan de Dios y Dios acabó con la maldad del hombre, al menos con los que quieren arrepentirse y pedir perdón. Y a su vez con los malos también, porque ya quedaron sentenciados de por vida. Es decir, si vos no aceptas a Cristo, quedas sentenciado por toda la eternidad. Hay un solo camino y no lo querés tomar. Y encima el camino es gratuito. Venid y bebed de las aguas gratuitamente, dijo el Señor. Es decir, la salvación es gratuita. Por lo cual, principalmente el número 9, ya vemos en estas tres historias, reino de Israel, reino de Judá, relacionados directamente con el 9, cuando Dios da punto final a una seguidilla de reinos y de reyes del norte que se apartan de Dios. Y en el sur también, en Judá, da final en unos con Asiria, en otros con Babilonia, Nabucodonosor, termina la maldad a Dios y luego va a dar origen a la aparición del reino de Jesús, porque el reino de Israel desaparece para siempre. Al menos en formato de reyes. Luego, se establece como nación en estos últimos años, pero pasaron miles de años sin nación. Entonces, también Jesús, a la hora novena, consuma la obra y acaba con el mal. Aquellos que lo reciban, dejan el pecado en la cruz, de la cual Cristo pagó, y los que no reciban, ya son condenados. En definitiva, no va a haber más oportunidad, no hay otro plan. Es el único plan. Entonces, principalmente el número 9 está asociado a la culminación de las etapas de maldad o acabar con lo malo. Directamente, es muy fuerte la asociación del número 9 en este sentido. Algunos plantean la posibilidad, algunos otros detalles de esta historia, pero lo vamos a ver un poquito luego. Tengan en cuenta que también cuando el punto final o esta idea de finalización de las cosas, no solamente de lo malo, sino la finalización de las batallas o de la sangre o de la guerra, se conforma en este número 9 en el sentido en que cuando Josué entra a la tierra prometida, del otro lado del Jordán, antes de que el pueblo pase, se habían repartido ya prácticamente todas las tribus, algunas tribus, la tierra. De este lado del Jordán se reparten entre 9 tribus y una mitad que queda de una tribu que ya tenía tierra, pero en definitiva los nuevos que reciben tierra son 9 tribus. Y a partir de que cada uno tiene su tierra es que se acababa con la sangre, se acababa con la guerra, se acababa con la maldad. Entonces, en cierto sentido, vuelve a tomar fuerza esta idea en el 9 de que es la finalización de periodos de guerra, de sangre o de pecado o de etapas malas, ¿no? Porque no era bueno ni para el pueblo conquistado ni para el conquistador seguir derramando sangre inocente. Al 9 entonces lo van a seguir viendo algún par de veces en la Biblia y quizás tengan en cuenta que eran 10 leprosos y solo uno volvió, y los otros 9 leprosos no volvieron nunca. Esto es lo malo, el desagradecimiento, darle la espalda a Dios en la culminación. Entonces ahí está comprobado que estas personas, su problema en la vida no era la lepra. Su problema en la vida era que en sus corazones no tenían en cuenta a Dios. Se fueron sanos de la lepra, pero no de la lepra espiritual. Porque una persona que ha vivido tantos años padeciendo, que le pide un milagro a Dios, lo menos que puede hacer es simplemente volverse unos pasos atrás, volver y darle gracias a Dios. Entonces, esto es la culminación de una etapa y asociado a lo malo. Que los 9 no hayan vuelto a dar gracias a Dios es algo malo, porque te das cuenta que sus corazones eran malos. Simplemente se fueron sanos en su cuerpo, pero probablemente condenados por toda la eternidad, porque le dieron la espalda al Dios dador de la vida. Entonces, el 9 regularmente está asociado a esto. Podemos encontrar algún otro 9 en la Biblia, algún otro 9 y asociarlo a algo diferente. ¿Cómo cuál, dirá alguien? Bueno, por ejemplo, las 99 que el Señor deja guardadas, las ovejas, y va a buscar la una. Esas 99 se habla de dicha y de protección, pero son parte de la misma historia.
la finalización de la etapa para las 99 ya estaba cumplida, porque la etapa era recogerlas y ponerlas en el redil. Para ellas estaba todo cumplido. Para el malo está cumplido, se cumplió la cuota de maldad, solamente que el destino del malo es condenación, se acaba con la maldad, y el destino del bueno es quedar para siempre en el redil. Entonces el día 9 puede asociarse a esto, y recuerden que las bienaventuranzas del Señor, cuando vemos en Mateo que nos habla de todas las bienaventuranzas, el Señor entonces nos está hablando de 9 bienaventuranzas. En Mateo 5 en adelante ustedes van a encontrar todas las bienaventuranzas del Señor, y son 9 bienaventuranzas. Así que desde el versículo 3 hasta el versículo 11 van a encontrar 9 bienaventuranzas. Es decir, habla de los mansos, habla de los que padecen, habla de tal, de cual, es decir, de todas las circunstancias de los hijos de Dios, pero en definitiva son los que heredan la bendición, son los que llegan al punto final. Principalmente está asociado al punto final de lo malo, pero también el 9 tiene que ver con el punto final en cuanto a lo bueno, el destino final. Recuerden, las 99 quedan seguras al lado del Señor. Y las bienaventuranzas son 9, las cuales los que la tengan van a terminar en la eternidad con Dios. También recuerden que hemos visto la hora novena, que el Señor acaba con la maldad y dice consumado es, a la hora novena. Entonces, es muy fuerte esta idea del 9 en cuanto a culminación, pero culminación y punto final a lo malo en primer lugar, pero también se puede asociar a la culminación de una etapa de esfuerzo y de fe con las 9 bienaventuranzas, más las ovejas que se quedan, que son 99 ovejas que se quedan en el redil. El 9 es un número bueno. Algunos hablan de los frutos del Espíritu, pero esto no es real, de los 9, porque son más que 9 frutos, no se queden allí, no se engañen. Tenemos un estudio de los frutos, escúchenlo, son mucho más que 9, mucho más frutos que 9, pero sí es cierto que el 9 tiene una asociación muy pero muy fuerte a esta idea del punto final de lo malo. Punto final de lo malo. Lo cual tiene una contraposición, que si se pone un punto final a lo malo, también el punto final es para todos, y el destino final de los malos para un lado y el destino final de los buenos para el otro. Recuerden, los leprosos eran 9. El Señor le puso un punto final a su padecimiento, pero también fue un punto de inflexión, de quiebre, para aquellos que se quejan de Dios diciendo: yo estoy desagradecido porque Dios no me dio una esposa. Te da una esposa y nunca más vuelves a Dios. Estoy desagradecido porque tengo cáncer. Te sana de cáncer y no te importa nada a Dios. Entonces es un punto final a la mentira, a la fábula. Lo que realmente tenían los leprosos era algo más, un desagradecimiento hacia Dios, una indiferencia total hacia Dios, y para eso mostró, ese fue el punto de inflexión para ellos. A partir de ese hecho ellos quedaron juzgados. Dios conocieron a Cristo, hablaron con Cristo, le pidieron un milagro a Cristo, Cristo les dio un milagro y ellos no le dieron ni la hora a Dios ni el agradecimiento, por lo cual ya sus conductas han marcado un punto final para su alma para siempre, ¿no? Bueno, entonces podemos ver también algunos otros detalles que son curiosos, por cierto, que por ahí pueden valer la pena. La Biblia habla de 9 leprosos: Moisés, Naamán, Miriam, Giesi, Azarías, los leprosos de Samaria, ¿no? Todo en el Antiguo Testamento, 9. ¿Se recuerdan que Moisés puso la mano dentro de su ropa y quedó leprosa? 9 leprosos. Y fueron 9 los leprosos que rechazaron a Cristo. La lepra significa final, y final como castigo, no porque ellos asociaban a la lepra como un castigo. ¿Recuerdan? El rey Azarías se quedó leproso por burlarse de Dios. Entonces también esto es una curiosidad como para que lo tengan en cuenta. 9 personas fueron apedreadas por quebrar el día de reposo, ¿no? Entonces también por ahí pueden ustedes ir tomando esta idea del punto final acerca de un juicio o acerca de lo malo, ¿no? Entonces, el número 9 es un número muy importante. Se puede hablar un poco de la brujería. Algunos sitúan incluso las nuevas formas de brujería del Antiguo Testamento.
situadas en Isaías 19.3, Éxodo 7.11, Números 22.23, Jezabel en 2 de Reyes 9.22, Nahum 3, Isaías 47.9, en Belsasar, en Daniel 5.7, con la astrología, Jeremías 10.2, y los falsos profetas en Ezequiel 13.6 y Jeremías 14.14, etc. Formas ofensivas ante Dios de brujerías. Entre ellos está Balaam, los brujos de Egipto, los conjuros mágicos de Isaías, Jezabel, Belsasar. Bueno, todas estas ideas pueden leer los versículos y ustedes irán sacando más o menos las conclusiones. Yo les digo a manera de detalles. Estos simplemente son detalles. Lo más fuerte del número 9 ya se los he mencionado y es muy, pero muy importante en este sentido, ¿no? Entonces, una tarea completa, acabar con lo malo, muy fuerte, y además también estaba asociada esta idea era un día santo para el pueblo de Dios en Levítico 23:32. Para aquel que lo quiera leer, se lo dejo como un detalle más. Pero principalmente, esta es los significados principales, se los he dicho, de mayor importancia a menor importancia en todas las Sagradas Escrituras. Hasta aquí entonces el significado de los números. Nos vamos de la estación.